A dejar grabando. Entonces, no va a tener en cuenta las tres reglas que les había dicho y simplemente va a calcular la probabilidad de cada uno de los eventos. Por ejemplo, si les pido sacar un par, entonces ustedes dicen, no, la primera carta puede ser cualquiera, entonces la probabilidad es 1, y la segunda entonces sí tiene que ser alguna de las 4 que hagan juego con la que ya saqué, pero entonces solamente quedan 3, que ahí se van a confundir un montón. Entonces simplemente probabilidad de casos favorables, casos totales, desde que pueda yo contar eso. Bueno, y sé que esto está entre 0 y 1, ya puedo resolver cualquier problema. Las tres reglas, para que se acuerden: probabilidad de A o B es la suma de la probabilidad de A y B, y si los eventos no son excluyentes, es decir, que pueden pasar las dos cosas al tiempo, se le resta la probabilidad de A y B al tiempo. Esto lo explicábamos, era simplemente con un diagrama de Venn. Si yo tengo acá el evento A y el evento B, cuando yo sumo los dos círculos, repetí el pedacito de área que está en la mitad entre ellos dos. Entonces, aunque se lo descuente, no quiere decir que no esté teniendo en cuenta la posibilidad de que los dos eventos ocurran al mismo tiempo. Eso que quede súper claro, que no se confundan después. Restárselo no es quitar esa posibilidad. Simplemente descontárselo la segunda vez que lo tuve en cuenta, ¿vale? Si se lo descuentan dos veces, ahí sí estarían sacando que pase A o B únicamente. Entonces, tengan clarísimo eso dependiendo de la pregunta que les estén haciendo. Y dos, la probabilidad de A y B, si la tengo que calcular, es la multiplicación de los dos. Bien, entonces de aquí lo que les pedía que se acordaran es O es suma y es multiplicación. Y tercero, la probabilidad de A también la puedo calcular como 1 menos la probabilidad de que no ocurra A, o el complemento de A. Bien, de aquí sacábamos que si estoy ya entonces contando favorables y totales, no solamente cuando me den la probabilidad de los eventos independientes, yo puedo calcular los casos favorables como el total menos los no favorables. Bien, si para mí es más fácil contar los casos no favorables porque son menos, eso se lo descuento al total y esos son los casos favorables que me importan. Segundo, dos tipos de problemas o dos tipos de elementos cuando estoy revisando problemas de probabilidad o de conteo. Pueden no ser probabilidad. El primero es... El primero es cuando los elementos se pueden repetir. Voy ya con el resumen, ¿listo? Ya ustedes saben de dónde salió esto, ya lo repetí pues en las dos clases. Cuando los elementos se pueden repetir, teníamos dos diferentes formas de contar los favorables y los totales. Los totales es simplemente n a la m, y pues para todo esto que voy a decir, el n es la cantidad de elementos y m la cantidad de puestos o posiciones. ¿Listo? O resultados, eventos que voy a contar para ver cuáles son los resultados que salieron ahí. Los favorables son dibujados y contados. ¿Listo? Hay ecuaciones para esto, pero me demoro el triple reconociendo cuáles son todas las variables de esas ecuaciones y metiendo los números, cuando en realidad todos estos problemas donde los elementos se pueden repetir, que les había dicho que sobre todo son monedas, dados y letras, cuando dicen que las letras se pueden repetir, son mucho más fáciles de contar, simplemente viendo cuáles son los casos que cumplen la condición que me están dando. ¿Listo? Segundo, cuando los elementos no se pueden repetir. Cuando los elementos no se pueden repetir, tengo dos casos. El primero, cuando me importa el orden, y lo que les había dicho de importa el orden es, la palabra importa lo que representa es que si yo cambio la organización y eso lo cuento como un nuevo evento, es porque me importó, ¿sí? En cambio, si yo digo, el segundo se va a cambiar con el primero, y digo, no, pues es el mismo grupo, a mí no me importa, quiere decir que el orden no me importó, entonces no lo cuento como un nuevo evento. ¿Bien? Y B, cuando no importa el orden. Cuando los elementos no se pueden repetir, tengo esos dos casos, pero cuando los elementos se pueden repetir, únicamente está el caso de que me importa el orden, siempre importa el orden. Entonces de ahí era lo que veíamos de los dados. Lanzar dos dados y tener uno en el primero y dos en el segundo es diferente de tener dos en el primero y uno en el segundo. ¿Listo? Ya voy a explicar eso con un ejemplo para que no haya duda de eso, de todo lo que les había dicho de los dados. Y bueno, acá cuando importa el orden y cuando no importa el orden, voy a repasar esto súper rápido, y quiero que no haya dudas. Si yo estoy haciendo... ¿Se me está moviendo? Bueno, si yo estoy haciendo
grupos de 4 personas. Esto era lo que estábamos haciendo la última clase. 4 personas y filas de 3. Filas donde me importan el orden. Las 4 personas A, B, C y D. Yo podía organizarlas como ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Esto es sin D. Ahora puedo hacer sin C. ABD, ADB, BAD, BDA, ITAB, DBA. ¿Listo? Puedo hacer otras 6 sin B y otras 6 sin A. Bien. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es, hay 24 filas, pero ¿cuántos grupos habría? Solamente 4. ¿Listo? Sin D, sin C, sin B y sin A. Entonces, se puede ver de dos formas y esto lo vuelvo a repetir. Si hay dudas, por favor me avisan ya porque no voy a volver a repetir. Cada uno de los 4 grupos que tengo, cuando yo fijo un grupo y digo los integrantes son A, B y C, esos los puedo reorganizar de 6 formas diferentes. Entonces, si cada uno de los grupos los puedo reorganizar de 6 formas diferentes y hay 4 grupos, pues hay un total de 24 organizaciones diferentes. ¿Bien? 6 por 4. O lo que es lo mismo, si arranco del 24 y sé que cada 6 grupos que yo tenga están hechos por los mismos 3 integrantes, pues puedo dividir 24 por 6 para encontrar la cantidad de grupos. Y eso era precisamente lo que hacíamos. Ese 24, de la forma inteligente, en vez de haber pintado todo esto, salía de tener 3 sillas, ¿listo? Para hacer la fila de 3 y saber que en la primera casilla puedo poner a cualquiera de las 4 personas A, B, C o D. Si ya se sentó una y no puedo repetir los elementos porque son personas, puedo poner 3 en la segunda. Y si ya se sentaron 2, puedo poner 2 en la tercera. Esto lo sacábamos como 4 por 3, por 2, por 1. Es decir, multiplicaba por 1 arriba y abajo. Y pues bueno, yo lo había hecho con el otro ejemplo de 6 personas y 4 sillas para reconocer que lo que tenía arriba era un 4 factorial y abajo un 1 factorial. Y saber que entonces el numerador, este 4 en realidad es un n factorial, la cantidad de personas que tenía. Y 1 fue la cantidad de sillas que me hicieron falta para poner a todas las personas. Es decir, la cantidad de elementos menos la cantidad de sillas que sí tengo. ¿Listo? Eso es lo que me hace falta. Y eso era lo que llamábamos permutación. Entonces tenía n permutado m, n factorial sobre n menos m factorial. Y si eso es el 24, si toda esta ecuación es el 24, y ya dije que esto lo íbamos a dividir por 6, porque hay 6 formas de organizar 3 elementos en 3 sillas, voy a llegar a la cantidad de grupos. Y eso es lo que llamo combinatoria. Entonces tengo lo mismo que en la permutación, mi 24 está escrito aquí, y lo voy a dividir, es decir, le voy a poner algo más en el denominador, por 6. ¿De dónde salía ese 6? De reorganizar 3 elementos en 3 sillas. ¿Listo? 3 elementos fijos. Todo este grupo tengo los 3 elementos y lo voy a llamar solamente un grupo. Ya no 6 filas, sino un grupo. Aquí tengo 3 elementos en 3 posiciones. Entonces puedo poner cualquiera de esos 3 que ya fijé por 2 por 1. De ahí es de donde sale el 6. De un 3 factorial. ¿Y qué era 3? La cantidad de posiciones, es decir, el m. Entonces acá no divido por 6 ni por 3 factorial, sino por el m factorial. Eso es lo que llamaba combinatoria. ¿Listo? Bueno, entonces lo que habíamos visto después era cómo no tener que utilizar esas ecuaciones larguísimas metiendo los números y demorándome 1000 años sacar todos los factoriales y ver qué se cancelaba con qué. Que les había dicho entonces en la combinatoria, otra vez vamos solamente con el resumen. Era, digamos, tres reglitas, tres reglitas, no, 3 generalizaciones que ayudan un montón. Si estoy haciendo grupos de n personas a partir de n personas, tengo 20 personas y estoy haciendo un grupo de 20. ¿Cuántos grupos diferentes puedo hacer? Uno único, donde estén todas. Segundo, n combinado 1. Tengo 20 personas y voy a hacer grupos de 1. ¿Cuántos grupos diferentes puedo hacer? Pues 20. Uno de cada cada persona diferente. Y 3, n combinado n menos 1. Tengo 20 personas y estoy haciendo grupos de 19. ¿Cuántos grupos diferentes puedo hacer? También 20. Cada vez que rechace a uno, estoy haciendo un grupo de 19 diferente. Puedo rechazar al primero, al segundo, al tercero, hasta llegar al 20º. ¿Bien? Entonces también me da. Estas son, digamos, como para ahorrarse el tiempo. Cuando yo vea un 8 combinado 1, esto es 8. 8 combinado 7, eso es 1. Y a partir de estas habíamos sacado otra digamos, regla, que yo la había llamado simplemente
m's complementarios. Simplemente como para que se acuerden fácil de lo que estábamos sacando acá. Si yo tengo 7 combinado 2, y eso es 7 factorial sobre la resta factorial por m factorial, y por el otro lado 7 combinado 5, que es 7 factorial sobre la resta factorial por el m factorial, pues estas dos cosas son lo mismo. ¿Sí? Lo único que cambió fue el orden de los elementos en el denominador. Entonces lo que yo puedo decir es que 8 combinado 3 es lo mismo que 8 combinado 5, que 11 combinado 4 es lo mismo que 11 combinado 7. Desde que los m's sumen la cantidad de elementos van a ser la misma cosa. Entonces si yo ya calculé que 8 combinado 3 es, no sé, 56, y me sale más adelante en el mismo problema un 8 combinado 5, pues no tengo que volver a repetir eso, sino que ya sé que también es 56. ¿Listo? Y no pierdo tiempo con eso. Ahora, lo de la cancelación de los factoriales, lo que habíamos visto era, digamos, bueno, esto es como primera reglita, y la segunda es cómo no utilizar todos esos factoriales. Entonces voy a volver a arrancar con el mismo ejemplo que había dado la clase pasada, y ese que ya que acabé de pintar, que es un 7 factorial sobre la resta factorial por el m factorial. Esto me quedaría 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ese es el factorial. Y abajo 5 factorial por 2 factorial. Entonces fíjense que el 5 se va con el 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Es decir, todo el 5 factorial se fue de abajo. Es lo mismo que yo hubiera podido hacer desde aquí. 7 y 5 se va y perdura un 6 y un 7. Un 6 y un 7. ¿Bien? Entonces lo que nos dábamos cuenta es que aquí quedaba 6 y 7. Y abajo un 2 y un 1. Si cogía el 9 combinado 3, entonces esto era... Bueno, voy a escribirlo una última vez. 9 factorial sobre la resta factorial por 3 factorial. 9 y 6 se cancela, y ¿qué me queda arriba? 9 por 8 por 7. Del 6 en adelante se canceló con lo que tenía abajo, que también es un 6 en adelante. Y me queda 3 por 2 por 1 del 3 factorial. Entonces, el m lo que me va a decir es la cantidad de términos que yo tengo tanto en el numerador como en el denominador. Y el n me dice desde dónde empiezo. Entonces, si yo tengo 10 combinado 2, sé que voy a tener dos términos desde el 10 arriba. 10 por 9. Y abajo, un 2 por 1. Si tengo 14 combinado 5, entonces 5 términos desde el 14. 14 por 13, por 12, por 11, por 10, sobre 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Vale? Y ya no me meto con todos los factoriales. Rara vez va a ser un m de estos grandes, entonces no va a tener que escribir muchos. Y entonces lo que les había dicho, digamos como ejemplo ahí, para medio despistar, era un 12 combinado 10. No quiere decir que sean 10 elementos arriba y abajo, porque lo que acabamos de ver es que 12 combinado 10 es lo mismo que 12 combinado 2, su complementario. Entonces pongo dos términos arriba y abajo. Obviamente si yo pongo los 10 términos arriba y abajo, pues se me van a cancelar y vuelvo a llegar a esto. Pues estaría perdiendo tiempo, ¿vale? Entonces uno último, 13 combinado 12, 13. ¿Por qué? Porque es lo mismo que 13 combinado 1, y eso es un término desde el 13 arriba y un término abajo que es el 1. ¿Sí es claro eso? Igual este lo hubiera podido sacar porque otro. 13 combinado 12 es 13. ¿Listo? La tercera regla que ya habíamos hablado. Entonces eso es simplemente de práctica. Todos los problemas que les ponga, intenten utilizar estas reglas, porque eso es lo que más les va a ahorrar tiempo. Otra vez acuérdense, en los exámenes les voy a exigir bastante, no solamente en conocimiento, dificultad del problema, sino en tiempo. Ya más o menos saben ustedes cómo son los exámenes conmigo. Bien, entonces los ejemplos que les estaba dando... Perdón. Eso es combinatoria. Bueno, sí, de una vez un ejemplo. Y hagámoslo con todo de una vez. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un par cuando me dan dos cartas de la baraja? Esto más o menos era la notación que vamos a utilizar. La línea decía qué me están dando, y a la izquierda de la línea de la probabilidad que me están pidiendo. Entonces, ¿cartas qué son? Bueno, las cartas que son elementos que se pueden repetir o no. Gracias. 2 de la tarde en la cirugía del padre. Gracias. Si yo saco un as de tréboles, ¿puedo volver a sacar un as de tréboles en la segunda carta? No, lo gasté, son elementos físicos, entonces sé que son elementos que no se pueden repetir. ¿Y me importa el orden o no? ¿Me importa que primero me hubieran dado el K de tréboles y después el K de picas? O da lo mismo si me lo dan en desorden. Entonces, sé que son elementos que no se pueden repetir,
no estoy en el 1, no se pueden repetir. Y segundo, no me importa el orden, entonces estoy haciendo combinatoria. ¿Listo? Por eso puse ese ejemplo para aplicar lo que acabamos de ver. Entonces, a diferencia, vuelvo aquí, perdón, eso no lo dije. A diferencia del primer caso donde los totales se calculan con esta ecuacioncita y los favorables los dibujo y los cuento, cuando los elementos no se pueden repetir, esto me sirve tanto para favorables como totales. ¿Listo? Lo mismo para permutación y combinatoria. Esa ecuación la utilizo para favorables y totales. Lo que pasa es que pues para favorables los n's y los m's cambian. ¿Vale? Entonces en este, volvemos y aplicamos lo que acabé de decir para que se entienda. Totales es combinatoria y favorables también. En totales, ¿qué tengo? ¿Cuántos elementos tengo en una baraja? 52. ¿Y cuántos voy a sacar? ¿Cuántos resultados voy a observar? 2. ¿Listo? Cantidad de posiciones donde va a haber resultados o eventos que voy a revisar. Entonces aquí el total es facilísimo, que ya tengo el n y el m. Esto sería 52 por 51 sobre 2 por 1. ¿Nadie se pierde ahí? Y entonces ya no me meto con 52 factorial menos 50 sobre 50 factorial por 2 factorial y me pongo a cancelar cosas. Me ahorro, así sean 10 segundos, pero me ahorro algo. Ahora, los favorables. Voy a cambiar este y hacemos el del par. Perdón, entonces cambia un poco el problema. Que salga la misma pinta las dos cartas. Si salen de la misma pinta, entonces ¿qué necesito en los favorables? ¿Cuántos elementos de la misma pinta hay? 13, ¿cierto? Y yo necesito que salgan 2 de esos 13. Pero entonces, ¿qué tengo en favorables? De los 13 corazones voy a sacar 2. Eso sería favorable, ¿cierto? O, entonces si digo O, sumo. De las 13 picas saco 2, eso también es favorable. O de los 13 diamantes saco 2, o de los 13, ¿qué me faltaba? Tréboles saco 2. ¿Listo? Entonces esto lo hubiera podido escribir desde el comienzo como 4 por 13 combinado 2. ¿Sí es claro? Siempre en los favorables tengo que revisar si tengo un i, si quiero que dos cosas pasen o que Juan esté en el grupo y el resto salga del resto de la gente, lo que quiera, o si tengo varios casos y los tengo que sumar todos. ¿Listo? Obviamente no los sumo, no los escribo todos, sino que pienso si va a ser el mismo término para escribirlo como varias veces ese término. Entonces esto me daría 4 por 13 por 12 sobre 2 por 1. Y lo que les decía en la otra clase es que siempre que la pregunta sea probabilidad, nunca voy a llegar a cuánto es el total. Fíjense en este, ahora sí se ve más claro lo que decía la última clase. Si yo calculo aquí el total, y eso me da, no sé, 1400, lo que sea, y acá otro número enorme, de aquí a que simplifique esa fracción de favorables sobre totales, pues me pasa 5 minutos. Entonces, siempre que sea la pregunta probabilidad, yo lo dejo escrito así, dejo escrito todos los términos de favorables y totales y ahí los cancelo. Entonces, probabilidad que es favorable sobre totales es 4 por 13 por 12 sobre 2 por 1 sobre totales, que es 52 por 51 sobre 2 por 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí es súper fácil. 2 por 1 se me va con 2 por 1. 52, 4 por 13, 52, se va con el 52 y me quedó 12 sobre 51. Divido 3, 4, divido 3, 17. ¿Listo? Fíjense que si hubiera puesto yo este valor, o sea, ni pierdo tiempo así sea con la calculadora. Y de una vez les digo, pues digamos, con todos los temas de trigonometría, cuando ya entremos a la parte de trigonometría, casi que no vamos a utilizar la calculadora. Es un resto de cosas de identidades, de ángulos y de funciones trigonométricas, que la calculadora lo único que hace es retrasarlo. Entonces, de una vez también para probabilidad no vamos a utilizar la calculadora. Todo lo que yo les ponga, lo pueden hacer en la cabeza y bien. Eso también de paso les hace practicar la cabeza. Bueno, entonces para permutación teníamos las mismas reglas para... ¿Hay dudas de eso? Ya hago el de los pares. Vamos con permutación para no quedarnos atrás. Permutación teníamos las mismas 3 reglitas, o pues generalizaciones, que serían n permutado n. ¿Qué daba? Tengo 20 personas y va a hacer filas de 20. Ahí sí no es una única como el grupo. Puedo reorganizar esas 20 de 1000 formas diferentes. El primero lo cambio por el segundo, el primero por el tercero, el primero por el cuarto, hasta llegar al 20, y eso es una fila diferente cada uno de esos casos.
Ahora el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, el segundo con el quinto. Esto es un montón. Entonces esto es lo que lo veíamos de forma inteligente, era simplemente, si yo por ejemplo tenía, bueno, no lo voy a poner en términos de las variables porque de pronto hay alguien que se pierde. Si yo tengo 6 personas y 6 puestos, entonces puedo poner a cualquiera de las 6 acá, después 5, después 4, después 3, después 2, después 1. Si es la misma cantidad de elementos que de sillas, pues siempre va a llegar hasta el 1. ¿Y qué es la multiplicación de todos los enteros desde el n hasta el 1? El factorial. ¿Listo? 2, n permutado 1. Aquí sí no me importa si es grupo o fila. Si estoy haciendo un grupo de 1 o una fila de 1, ¿cambian algo? No, porque la fila de 1, pues ¿cómo la reorganizo? Solamente un elemento. Entonces, obviamente esto me daría n, igual que el n combinado 1. ¿Listo? Me da lo mismo sea fila o sea grupo. Y por último el n permutado n menos 1. Lo que les decía es, bueno, se lo explicaba de dos formas, me voy a quedar solamente con una hoy. Si aquí tengo ahora 5 sillas en vez de las 6, pongo 6 por 5 por 4, nadie se pierde con esto, ¿no? ¿De dónde salen estos números? ¿O sí? Vale. ¿Importa que no esté esa última silla? Matemáticamente, no, porque lo que voy a poner acá es un 1. Entonces da lo mismo que hayan las 6 sillas o las 5 filas, o las 5 sillas. Esa última silla lo multiplicaría ahora por 1 que no me cambia nada, es decir, esto también lo puedo llamar 6 factorial. Entonces esto me va a dar lo mismo. Bien. La otra explicación era cuántas formas puedo reorganizar los 5 que ya elegí para esas 5 sillas. 5 factorial. ¿Y cuántos diferentes grupos puedo hacer? O sea, diferentes grupos de 5 para poner esas 5 filas. 6 veces. Entonces 6 por 5 factorial es lo mismo que 6 factorial. ¿Vale? Y a diferencia de la combinatoria, aunque pues también podíamos hacer esa generalización, si yo tenía 7 permutados, que por la ecuacioncita que teníamos antes de permutación, sería 7 menos la resta 7 menos 2, 5 factorial. ¿Listo? 7 sobre la resta, que es un 5 factorial. Entonces, ¿qué se cancela? Este se cancela con este y me queda 7 por 6. Abajo no me queda nada, se canceló con todo el 5. ¿Listo? Digamos 7 por 6 me quedaría acá. Si tengo 9 permutado 3, que fue el otro que puse en las combinatorias, sería 9 factorial sobre la resta factorial, que es 9 factorial sobre 6 factorial. Este va con este, me queda 9 por 8 por 7. 9 por 8 por 7. Entonces podemos hacer la misma generalización que antes. N es 2, me quedan 2 términos. M es 3, me quedan 3 términos. ¿Desde dónde? Desde el N. Entonces si yo tengo 14 permutado 5, son 5 términos desde el 14. 14, 13, 12, 11 y 10. ¿Listo? Lo malo, pues no lo malo, sino simplemente la diferencia que hay con la combinatoria, es que si yo tengo algo como 12 permutado 10, que fue el otro que había puesto, ahí sí ya no puedo decir eso es lo mismo que 12 permutado 2. ¿Listo? Porque no tengo nada en el denominador. Entonces aquí sí me tocaría desde el 12, 10 términos. ¿Listo? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí sí tengo que escribirlos todos. ¿Y en la combinatoria no se puede hacer esto? En la combinatoria lo que hacíamos era 12 combinado y es lo mismo que 12 combinado 2. Aquí no. Aquí me toca escribir los 10 términos tal cual. Pero otra vez entonces no me complico con los factoriales. Simplemente pongo la cantidad de términos M. ¿Bien? Bien, entonces un ejemplo de esto. Tengo 3 niñas, 3 mujeres, pongamos acá, y 4 hombres. Y se van a sentar en una fila de 7, en el cine. Es decir, pues todos se van a sentar. ¿Cuál es la probabilidad de que en las esquinas queden mujeres? Cualquiera de las mujeres. Obviamente pues las dos esquinas de la fila de 7. Supongamos que la fila pues tiene 7 sillas y ahí están las esquinas. Entonces, ¿cómo haría esto? Ah, bueno, perdón, me devuelvo aquí a esto que es súper importante. Si el orden importa, esto se va a llamar fila. Siempre. Y si el orden no importa, esto se va a llamar grupo. Siempre. ¿Listo? Y el caso específico, como había nombrado aquí monedas, dados y letras para cuando los elementos se pueden repetir, caso específico para grupos es el de cartas. ¿Listo? Que no haya nunca duda. Cartas siempre va a poder, nunca me va a importar el orden y los elementos no se pueden repetir. ¿Vale? Entonces vuelvo aquí. Siempre que vea un problema nuevo, pues reconozco qué es lo que tengo. Los elementos, estas personas, ¿las puedo repetir en diferentes sillas? No. ¿Y me importa el orden? Sí.
porque estoy hablando de filas, esto de organizaciones, y de hecho la pregunta es eso. ¿Cuál es la probabilidad de que en las esquinas haya mujeres? ¿Qué horas son? ¿Cuánto me queda? Gracias. Entonces, terminamos esto. Totales. Ya sé que es algo permutado a algo y favorable es lo mismo. Algo permutado a algo. Totales, ¿qué tengo? Tengo 7 personas. ¿Y en cuántas sillas? En 7. Las voy a sentar a todas. Ya sé que 7 permutado 7 es un 7 factorial. Obviamente sí lo dejo así porque ¿para qué lo voy a abrir? Todavía no. Y los favorables. Si yo quiero 2 mujeres en las 2 esquinas, yo quiero mujer aquí y mujer acá. Tengo 2 sillas, voy a poner esto aquí, 2 sillas que van a ser llenadas por cuántas cosas favorables, las 3 mujeres, ¿listo? Yo quiero que de esos elementos favorables, que son 3, son las mujeres, estén en 2 esquinas, ¿bien? Y en las otras 5, ¿qué va a pasar? Ya no me importa si son hombres o mujeres. Ya las 5 personas que quedaron se van a sentar en 5 sillas. ¿Sí se entiende eso? De las 3 mujeres, para que sea favorable, yo necesito que de las 3 mujeres se sienten en 2 sillas específicamente. Y en las otras 5, cualquiera de las 5 restantes. Entonces, ¿ahí qué dije? ¿Un I o un O? Puse I, dije I. 2 mujeres en las esquinas y las 5 restantes en las 5 del medio. Entonces, de las 3 mujeres, 2 sillas y multiplicación, 5 personas en 5 sillas. Esto ya lo habíamos visto, es un 3 factorial. 3 permutado 2. Listo, ahí no me pierdo con eso. Por 5 factorial. ¿Vale? Entonces la probabilidad es que es favorable sobre totales. Me queda 3 factorial por 5 factorial sobre 7 factorial. Con este me va y me queda un 7 por 6. 3 por 2 por 1 sobre 7 por 6. 6 y 6 se va y me queda un séptimo. Bien.